Este es el derrame de petróleo ocurrido en Cadereyta en 2014. Es una de las tragedias más grandes que haya sucedido en esta comunidad en años. Alrededor de 162.000 litros de petróleo fueron vertidos en el río San Juan, el río más caudaloso de todo el estado de Nuevo León y uno de los más importantes. Todo comenzó el domingo 17 de agosto del 2014, cuando un ducto de petróleo dirigido a la refinería de Cadereyta tuvo una falla debido a una toma clandestina. Se reporta que se derramó durante más de 8 horas el crudo de petróleo, que poco a poco se hizo paso hacia el río de San Juan. Las autoridades movilizaron 308 trabajadores para limpiar y contener la expansión del derrame. El derrame estaba a tan solo 65 kilómetros de la presa del Cuchillo, la fuente de agua potable más importante para Monterrey. Asimismo, la comunidad depende del río para muchas cosas, principalmente la pesca. Como resultado del derrame, varios peces fallecieron, debido a las altas concentraciones de petróleo en el agua. Incluso, en la actualidad, podría ser inseguro el consumo de peces en esta zona, ya que no se ha eliminado de todo el derrame. Sin embargo, estos siguen siendo consumidos. Este derrame interrumpió abruptamente las actividades de las comunidades aledañas. A lo largo de este tramo del río San Juan, se encuentran diversos plantíos de naranja que dependen del flujo del río para su riego. Además, las tierras de esos cultivos fueron contaminadas con petróleo, lo que arruinó gran parte de la tierra donde ahora no puede crecer el cultivo. Pero esto es solo una parte de la historia. Más de 4 años después, la refinería sigue vertiendo derivados del petróleo al río de forma ilegal. La comunidad piensa que ya todo volvió a la normalidad, pero no se ha hecho ningún estudio sobre la calidad del agua del río, por lo que no se sabe si es seguro el uso de esta y cómo está afectando a la comunidad. Pero para poder entender mejor el problema y unas posibles soluciones, primero tenemos que analizar las características tanto del petróleo como del agua, para así poder saber cuál es su interacción una vez que estas dos se mezclan y así poder saber cómo separarlos y analizar las consecuencias del derrame. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados exclusivamente por hidrógeno y carbono, y estos conforman cerca del 50 al 98% del petróleo. La geometría en los hidrocarburos enlazados entre sí puede ser de 3 tipos distintos: tetraédrica, cuando todos sus enlaces son simples; trigonal plana, cuando uno de los enlaces del carbono es doble; por último, cuando uno de los enlaces del carbono es triple, tiene una geometría lineal plana. Existen diferentes estructuras químicas para los hidrocarburos. Entre los principales grupos de hidrocarburos presentes en el petróleo se pueden observar los alcanos, cicloalcanos y los aromáticos. Los alcanos son compuestos de hidrocarburos cuya estructura se conforma por una cadena lineal o ramificada, ya sea saturada, con todos los átomos de carbono unidos a 4 átomos de hidrógeno por enlaces simples, o insaturada, creando algún enlace doble o triple con un átomo de carbono. Cuando uno de estos compuestos pierde un átomo de hidrógeno, da lugar a un radical, especie reactiva que se une a otras cadenas carbonadas formando una ramificación. Lo nombramos sustituyendo la del sufijo ano por el sufijo hilo. Los cicloalcanos e hidrocarburos aromáticos, en cambio, crean cadenas cíclicas. Lo que diferencia a los cicloalcanos de los aromáticos es el hecho de que estos últimos tienen, por lo menos, un anillo bencénico en su estructura. Un anillo bencénico se caracteriza por ser una cadena cerrada de 6 carbonos, los cuales forman un enlace simple y un enlace doble con otros 2 átomos de carbono. Entre sus propiedades químicas, cuenta con oxidación completa o combustión. Los alcanos, al estar en la presencia de oxígeno y fuego, produce dióxido de carbono, luz y calor demonizado, esto como calor de combustión. Pirólisis o cracking. Utilizado por la industria petrolera, los alcanos pasan por tubos calentados entre 500 y 800 grados que genera la descomposición del compuesto, convirtiéndose en alquenos e hidrógeno. Halógenos. Los alcanos pueden tener una reacción con los halógenos. Cuando hay luz solar o ultravioleta, entre 250 grados y 400 grados centígrados, este puede producir derivados halógenos, al sustituir hidrógeno por átomos de halógeno. Dejando de lado los hidrocarburos, tenemos el segundo tipo de compuesto que interactúa con este problema, el agua. El agua se representa por la fórmula química H2O, lo cual significa que un átomo de oxígeno tiene 2 enlaces sencillos con 2 átomos de hidrógeno. Debido a que tiene 2 pares de electrones no enlazados,
Su geometría es angular piramidal. Su geometría y los enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno le otorgan una fuerte carga polar a la molécula. Al ser un dipolo, la principal fuerza intermolecular que se presenta entre estas moléculas es la dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Debido a las fuerzas intermoleculares tan grandes que presenta, tiene un punto de ebullición alto y una cohesión igualmente elevada. Como todos los líquidos, esta presenta una tensión superficial, capilaridad y fuerza de adhesión. La tensión superficial del agua es muy elevada debido a las fuerzas intermoleculares que presenta y del mismo modo, la adhesión es elevada hablando de otras moléculas polares gracias a los puentes de hidrógeno. La capilaridad es alta cuando se trata de conductos de moléculas polares debido a la adhesión y capilaridad del agua. El agua es un gran disolvente. Se le considera el disolvente universal. Debido a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras moléculas polares e iónicas, el agua tiene una gran facilidad para disolver dichos compuestos a temperatura ambiente y sin la necesidad de muchas más condiciones específicas. La polaridad de los hidrocarburos es muy débil comparada con la de los puentes de hidrógeno, ya que no tienen fuerza dipolo-dipolo, por la poca diferencia de electronegatividad entre sus átomos. La solubilidad de los hidrocarburos es baja debido a que su principal fuerza de interacción es fuerzas de London. Los hidrocarburos varían en densidad, ya que puede haber moléculas de hidrocarburos con un solo carbono y 4 oxígeno hasta moléculas con más de 30 carbonos. Entre menor sea la cantidad de átomos, menor será la densidad del hidrocarburo. El crudo del petróleo tiende a tener una densidad más baja que el agua. Es por esto que el petróleo flota a la superficie. En Cadereyta procesan crudo de petróleo, istmo y maya. El istmo es un crudo ligero con densidad de 36 grados API y el maya es pesado con densidad de 22 grados API. La viscosidad también depende del tamaño molecular del hidrocarburo y de su forma molecular, fuerza intramolecular en las moléculas del hidrocarburo y su temperatura, ya que mayor temperatura menor viscosidad y viceversa. El crudo maya tiene una viscosidad de 320 y el istmo de 60. Como podemos observar, el maya es más viscoso y denso que el istmo. Las solubilidades de los hidrocarburos son bajas, pero varían desde 0.0022 ppm para el tetradecano hasta 1760 ppm de benceno en el agua. La molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas, que a diferencia del petróleo, esta interacción molecular son fuerzas atractivas. Las moléculas del petróleo tienen fuerzas de interacción intermoleculares diferentes al agua. Estas son las fuerzas de Van der Waals, ya que no hay atracción y por lo tanto no da lugar a la solubilidad con el agua, ya que es muy polar y tiene diferencia de electronegatividad muy alta. Cuando estas dos moléculas se mezclan, hexano y agua, se rompen algunos puentes de hidrógeno, pero después de un tiempo los puentes de hidrógeno se vuelven a formar y la molécula del hexano es empujada. Esto se debe a que el hexano es menos denso que el agua. Lo primero que se hace para remover el petróleo del agua es colocar una cerca flotante que se encarga de que el petróleo no se extienda a otros lugares del cuerpo del agua, posiblemente que se hizo Ortiz. Posteriormente, los 308 trabajadores se encargaron de ir limpiando cada parte del cuerpo de agua contaminada. ¿Cómo hicieron esto, Owen? Esto lo hacen mediante redes que atrapan los hidrocarburos de la superficie y materiales sintéticos que atrapan los hidrocarburos pero repelen el agua. ¿Cuáles fueron las complicaciones, Bujarro? Esta tarea requiere mucho tiempo y dinero, ya que hay que producir grandes cantidades del material sintético para limpiar todo el río. Como sabemos, lamentablemente el río sigue contaminado. Tras analizar el problema, lo primero que podemos concluir es que se verá afectado todo el ecosistema cercano al río. Las plantas y los animales serán los principales afectados debido a la toxicidad de los compuestos de hidrocarburos. Una solución que podríamos tomar y que sería importante manejarla tan pronto como fuera posible sería el emplear microorganismos para la descomposición de los compuestos hidrocarburos en algunos compuestos más asimilables por otros seres vivos, ya sea compuestos para fertilización de algunas plantas o simplemente que los mismos animales puedan consumir sin necesidad de contaminarse. Para poder resolver este problema en el río San Juan, como había dicho mi compañero Mojarro, podemos implementar un sistema en el cual, o nuevas tecnologías en el cual se pueda filtrar el agua de tal manera que quede como 100% limpia y que no afecte a los ecosistemas que están alrededor de este y a la sociedad.
Y este es un problema muy alarmante que tenemos que solucionar, y si no lo solucionamos hoy en día, esto puede afectar de manera continua a toda la población que está alrededor de este. Una de las soluciones que pensé que podría ser útil para este problema será por medio de dos estudios. El primero sería un estudio al agua, donde ahí checaríamos si todavía hay residuos de hidrocarburos presentes. Una vez comprobados esos dos estudios, al darnos cuenta que ya no hay ningún hidrocarburo presente dentro de la flora y la fauna y el agua, ahí daríamos un comunicado a la población que esa zona ya ha sido libre de contaminantes. Para solucionar este problema de raíz, es necesario que veamos a las refinerías y chequemos que no echen de manera clandestina los residuos de los hidrocarburos, y así implementar tecnologías internacionales para que estos residuos puedan ser tratados y no contaminen el ambiente, ya que esta refinería a la fecha sigue echando residuos al río San Juan, lo que puede afectar la agua potable de Monterrey y una de las mayores reservas de agua de todo el país.